Hoy vamos a explorar una de las historias más sorprendentes y poco conocidas de la Edad Media. Cómo ideas nacidas en la antigua India, específicamente en el budismo, atravesaron miles de kilómetros y siglos para influir, de maneras inesperadas, en el corazón de la Europa medieval. Antes de continuar con el vídeo, recuerda suscribirte al canal para más narrativas documentales como esta. Existe un misterio que atraviesa los siglos como un hilo invisible. Un misterio que conecta monasterios de la India con catedrales de Europa, que vincula a monjes budistas con santos cristianos, que transforma la historia de un príncipe indio en la leyenda de un mártir venerado por papas. Es una historia que comienza mucho antes de la Edad Media, en tierras lejanas y polvorientas, y que, como una semilla llevada por el viento, germinó en suelo europeo de formas que nadie podría haber previsto. Para comprenderla, necesitamos primero retroceder en el tiempo, mucho antes de las catedrales góticas y de las cruzadas, hasta un momento en que el Occidente y el Oriente se encontraron por primera vez. En el siglo IV antes de la Era Común, un joven conquistador de Macedonia llamado Alejandro Magno atravesó el mundo conocido con sus ejércitos, llegando hasta las fronteras occidentales de la India. Alejandro no permaneció allí por mucho tiempo. Sus conquistas en aquella región fueron efímeras y jamás avanzó profundamente en el subcontinente, pero lo que dejó atrás fue algo más duradero que cualquier fortaleza, un puente comercial y cultural entre el mundo helénico y la India, un puente que permanecería en pie, aunque a veces precariamente durante siglos. Entre los hombres que acompañaron a Alejandro había un filósofo llamado Pirrón de Elis. En la India, Pirrón encontró ascetas y monásticos que moldearon profundamente su visión del mundo. Sus alumnos posteriores atribuyeron esta influencia a los llamados gimnosofistas, los filósofos desnudos, una descripción que parece encajar mejor con jainistas o ajivikas que propiamente con budistas. Pirrón no dejó registros escritos de su propia mano, lo que hace imposible determinar con certeza absoluta quiénes fueron sus maestros indios. Sin embargo, estudiosos modernos han identificado paralelos notables entre el pirronismo y el budismo, particularmente en el escepticismo investigativo, en el rechazo al dogmatismo extremo y en conceptos que se asemejan a las tres marcas de la existencia budista. Es una pista, no una prueba, pero es una pista que nos dice algo importante. Desde el primer contacto directo entre Europa e India, hubo intercambio de ideas filosóficas y religiosas. Algunas décadas después, en el siglo XIII antes de la Era Común, un emperador indio haría algo sin precedentes. Su nombre era Ashoka y se autodenominaba Devanampriya, el amado de los dioses. Ashoka es una de las figuras más fascinantes de la historia antigua. Tras una campaña militar devastadora contra el reino de Kalinga, en la cual la destrucción y el sufrimiento fueron tan inmensos que el propio emperador quedó horrorizado por lo que había causado, Ashoka pasó por una transformación radical. Abrazó el budismo con una devoción total y declaró que había encontrado una nueva forma de conquista, la conquista por el Dharma, por la virtud y por la rectitud. Bajo su gobierno se erigieron enormes estupas, se excavaron templos y cuevas rocosas, y se enviaron misioneros a los confines del mundo conocido. Los edictos en roca que Ashoka mandó grabar por todo su imperio nos cuentan esta historia con una claridad sorprendente. En el quinto edicto en roca, describe la creación de oficiales llamados Dhamma Mahamatras, responsables de promover el Dharma entre todos los pueblos, incluyendo explícitamente a los griegos. En el 13º edicto, Ashoka va aún más lejos, declarando que su conquista por el Dharma alcanzó tierras lejanas, mencionando por su nombre a reyes griegos de su época, Antíoco, Ptolomeo, Antígono, Magas y Alejandro. Estos reyes eran figuras reales y contemporáneas de Ashoka, gobernantes de los reinos helenísticos que se extendían desde el Mediterráneo oriental hasta Egipto. Ningún registro de esta misión religiosa sobrevivió del lado occidental. No sabemos si los emisarios de Ashoka realmente llegaron a Macedonia, si fueron recibidos o si sus palabras encontraron oídos dispuestos a escuchar.
Pero el contacto diplomático entre los maurias y los seleucidas está ampliamente documentado, y la ambición de Ashoka por difundir el Dharma más allá de las fronteras de su imperio parece genuina. Es posible que, ya en aquella época remota, semillas del pensamiento budista fueran depositadas en suelo europeo, aunque no germinaran de forma visible. La historia, sin embargo, reservaba encuentros más profundos. Cuando tanto el imperio Maurya como el Seleucida declinaron, los griegos no desaparecieron de la India. Al contrario, establecieron sus propios reinos en el noroeste indio y en Bactria, creando una civilización híbrida fascinante donde dioses griegos y divinidades locales se fundían, donde la lengua y el arte helénicos se mezclaban con tradiciones indias. Y fue en esos reinos greco-indios donde el budismo encontró a algunos de sus más devotos patronos. El más célebre de estos reyes griegos de la India fue Menandro I, conocido en la tradición budista como Milinda. Menandro expandió el reino indogriego a su mayor extensión, conquistando a rivales griegos, tribus locales e incluso territorios del antiguo imperio Maurya. Bajo su gobierno, la economía prosperó y era querido por sus súbditos de todas las tradiciones religiosas, helénica, hindú y budista. Fue durante su reinado cuando los griegos comenzaron no solo a sincretizar sus creencias con las religiones locales, sino a convertirse plenamente al budismo. Y fue allí, en aquella encrucijada de culturas, donde los artistas griegos ayudaron a crear algo que moldearía la imaginación budista para siempre, la imagen del Buda. Antes de esta fusión cultural, el budismo era predominantemente anicónico, representando al Buda a través de símbolos como la rueda del Dharma, el árbol Bodhi o huellas sagradas. Fueron los escultores de Gandhara, formados en la tradición artística griega, quienes comenzaron a representar al Buda en forma humana, a menudo con facciones que recordaban a Apolo, el dios griego de la belleza y la luz. Estas estatuas, con sus mantos drapeados a la manera grecorromana y sus expresiones serenas, definirían la iconografía budista por milenios. La tradición budista venera a Menandro como un gran rey convertido. En el Milinda Pana, las preguntas de Milinda, se le describe como un soberano sabio que se convierte al budismo tras un debate filosófico con el monje Nagasena. Menandro dejó monedas con ruedas del Dharma y estupas, y fuentes romanas relatan que recibió un funeral budista. Los reyes griegos que le sucedieron continuaron esta tradición, creando estupas, estatuas y monasterios. Pero aquí debemos hacer una pausa y reconocer algo importante. Aunque esta historia de encuentro entre el helenismo y el budismo sea fascinante en sí misma, el contacto entre estos núcleos de cultura europea en la India y la propia Europa parece haber sido bastante limitado. Los historiadores y aristócratas romanos tenían, como mucho, una vaga noción de lo que ocurría en aquellos reinos distantes. El budismo, como religión organizada, no llegó a Europa por ese camino. El puente directo entre el budismo y la Europa antigua se deshizo gradualmente con el declive de los reinos indogriegos y el ascenso de los Kushanas, una dinastía seminómada que, aunque también patrocinó el budismo, no mantenía un contacto directo significativo con Roma. El budismo se extendió por China y Asia Central a través de la ruta de la seda, pero Europa permaneció fuera de su alcance inmediato. Y entonces, algo cambió. No de forma súbita, sino como una marea lenta que sube imperceptiblemente. En las encrucijadas de Asia Central y el Oriente Medio, donde las rutas comerciales se cruzaban y las culturas se mezclaban como ríos que confluyen, algo nuevo comenzó a tomar forma. El cristianismo, el zoroastrismo, el budismo, las tradiciones paganas y más tarde el islam se encontraban entre comerciantes y viajeros y el intercambio de ideas era inevitable. Fue en ese caldero de creencias donde nació una religión que serviría como puente involuntario entre el budismo y la Europa medieval. En el año 216, en la región que hoy corresponde a Irán, nació un niño llamado Mani, también conocido como Manes. Creció en una comunidad predominantemente zoroastriana, pero sus padres eran cristianos pertenecientes a una secta llamada El Kasaíta, un grupo judeocristiano con rasgos gnósticos. Desde joven, Mani demostró una inquietud espiritual
que lo llevaría a cuestionar todas las tradiciones que conocía. A los 15 años, según relatos de sus seguidores, tuvo una visión que lo llevó a rechazar tanto el zoroastrismo como el cristianismo tal como se practicaban y a buscar algo nuevo, algo que, en su visión, uniría todas las verdades parciales de las grandes religiones en una única fe universal. Mani viajó extensamente. Es probable que llegara al imperio Kushana, en Asia Central, donde el budismo florecía con vigor. Allí, parece haber absorbido elementos fundamentales de la tradición budista. La estructura monástica, con una división clara entre monjes dedicados y laicos devotos. La doctrina del renacimiento, según la cual el alma transita de cuerpo en cuerpo a lo largo de múltiples existencias, y la idea de una iluminación reveladora, un despertar espiritual que libera al ser humano del ciclo de sufrimiento. Mani no se limitó a copiar estas ideas. Las fundió con el dualismo cósmico del zoroastrismo, la cosmología gnóstica y la figura de Jesucristo, creando una síntesis religiosa que él presentaba como la revelación final y completa. Mani se consideraba el sucesor de Zoroastro, del Buda y de Jesús, el último gran profeta enviado para iluminar a la humanidad. Su religión, que fue conocida como maniqueísmo, proponía un universo dividido entre dos fuerzas eternas y opuestas: la luz, asociada al bien, al espíritu y a Dios, y las tinieblas, asociadas al mal, a la materia y al demonio. El alma humana, según Mani, era una partícula de luz divina aprisionada en la materia oscura del cuerpo, y el objetivo de la vida religiosa era liberar esa luz a través del conocimiento, la ascesis y la purificación. La vida de Mani es una saga de ambición espiritual y tragedia. Inicialmente, disfrutó de la protección del rey sasánida Sapor I, quien le permitió predicar y enviar misioneros por todo el imperio persa y más allá. Misioneros maniqueos fueron enviados tanto hacia el este, en dirección al imperio Kushana en Asia Central, como hacia el oeste, hasta Alejandría, el gran centro cultural del Mediterráneo. Pero cuando un nuevo gobernante, Bahram I, ascendió al trono, las cosas cambiaron drásticamente. Bahram tenía vínculos estrechos con el clero zoroastriano tradicional que veía en Mani una amenaza. Mani fue perseguido, encarcelado y murió en 276 o 277, posiblemente torturado. Sus seguidores llamaban a su muerte la pasión del iluminador, y en lugar de destruir su religión, esta muerte terminó por fortalecerla, transformándolo en mártir. El maniqueísmo se extendió con una velocidad notable. Desde Egipto, avanzó por el norte de África, donde el joven Agustín de Hipona, aquel que se convertiría en uno de los más influyentes teólogos de la historia cristiana, fue durante 9 años un oyente maniqueo, un seguidor del nivel más bajo de la jerarquía religiosa. Del norte de África, el maniqueísmo llegó a Roma a principios del siglo IV y a lo largo de ese mismo siglo estableció comunidades en la Galia meridional y en España. En el apogeo de su expansión occidental, el maniqueísmo era una presencia real y perturbadora para la Iglesia cristiana y para el Estado romano, que lo persiguieron vigorosamente como una herejía. Bajo esta doble presión, el maniqueísmo casi desapareció de Europa occidental hacia finales del siglo V y de la porción oriental del Imperio Romano a lo largo del siglo VI. Pero aquí reside uno de los aspectos más intrigantes de esta historia. El maniqueísmo no murió completamente. Cuando la existencia pública se hizo insostenible, los maniqueos consideraron conveniente adoptar la apariencia de cristianos, musulmanes, budistas o taoístas, manteniendo sus doctrinas y prácticas distintas en secreto. La sospecha de maniqueos ocultos dentro de estas otras religiones probablemente excedió con creces su número real, su duración o su influencia, pero es posible que vestigios persistentes de ideas y prácticas maniqueas en la religión popular contribuyeran a desarrollos sectarios dentro del cristianismo que sacudirían la Europa medieval siglos más tarde. Y es aquí donde nuestra historia entra propiamente en la Edad Media, en aquel período tumultuoso y fascinante
en el que la Europa cristiana se debatía entre la fe y la duda, entre la ortodoxia y la herejía, entre el poder de la Iglesia y las inquietudes de almas que buscaban respuestas diferentes para las grandes cuestiones de la existencia. Para comprender lo que sucedió, necesitamos mirar hacia el este de Europa, hacia las tierras montañosas y turbulentas de los Balcanes, donde, hacia el siglo X, surgió un movimiento que provocaría ondas de choque por todo el continente. En Bulgaria, durante el reinado del zar Pedro I, que gobernó entre 927 y 969, un sacerdote llamado Bogomilo comenzó a predicar un mensaje que atrajo seguidores con rapidez alarmante. Bogomilo enseñaba que el mundo estaba radicalmente dividido entre las fuerzas del bien, representadas por Dios, y las fuerzas del mal, representadas por Satanás. Según él, el mundo material, incluyendo el cuerpo humano, era creación del diablo, mientras que el alma pertenecía al reino espiritual de Dios. El alma había caído y estaba aprisionada en la carne, condenada a un ciclo de sufrimiento del cual solo podría escapar a través de la renuncia completa al mundo material. El patriarca de Constantinopla, al tener conocimiento de esta herejía, la describió como una mezcla de maniqueísmo y paulicianismo, identificando así su dualismo fundamental y sugiriendo que se originaba de una antigua tradición dualista del Mediterráneo oriental. Y de hecho, los paralelos entre el bogomilismo y el maniqueísmo son impresionantes. El dualismo cósmico, el rechazo de la materia, la estructura jerárquica con una élite ascética y seguidores laicos, y, crucialmente, la creencia en el renacimiento del alma en sucesivos cuerpos hasta la liberación final. Esta última doctrina, la metempsicosis o reencarnación, es notablemente similar a la concepción budista del ciclo de renacimientos, el samsara, del cual el ser humano busca liberarse. No estamos diciendo que los bogomilos fueran budistas. Ciertamente no lo eran. Se consideraban cristianos verdaderos, seguidores del Jesús auténtico que la iglesia corrompida había abandonado. Pero las ideas que portaban, esa visión de un mundo dividido entre luz y tinieblas, esa creencia en la transmigración de las almas, ese ideal de renuncia a lo material en busca de lo espiritual, habían recorrido un largo camino desde las llanuras de la India, pasando por la Persia de Mani, por el Oriente Medio, por Asia Menor, hasta llegar a los valles y montañas de Bulgaria. El bogomilismo se extendió rápidamente más allá de sus orígenes búlgaros. Avanzó hacia el norte y el oeste de los Balcanes, alcanzando Dalmacia, Bosnia y Serbia. Cruzó el Adriático y llegó al norte de Italia, particularmente a la región de Milán, a la Toscana y a la Lombardía. Y desde allí siguió hacia el sur de Francia, donde encontraría su terreno más fértil y su expresión más dramática. En la región del Languedoc, en el sur de Francia, conocida en la época por su alta cultura, su tolerancia y su liberalismo, una forma particular de este dualismo cristiano echó raíces profundas. Sus adeptos eventualmente adoptaron el nombre de cátaros, del griego kataroi, que significa los puros. Eran también conocidos como albigenses, en referencia a la ciudad de Albi, que tenía una alta concentración de seguidores. En el año 1167, en San Félix de Lauragais, se celebró un concilio de los dualistas albigenses, presidido por el Papa Bogomilo Nicetas, que había viajado desde Constantinopla. En ese concilio se fundaron las nuevas iglesias cátaras de Tolosa, Carcasona, Agen y Albi. Este evento es particularmente revelador porque demuestra la conexión directa entre el movimiento bogomilo de los Balcanes y el catarismo del sur de Francia, una corriente de ideas que vinculaba el este con el oeste de la Europa medieval. Los cátaros representan uno de los fenómenos más extraordinarios de la Edad Media. Hasta el siglo XII, el catarismo era posiblemente el movimiento religioso más popular en el sur de Francia, rivalizando abiertamente con la Iglesia católica. Sus sacerdotes, llamados perfecti o perfectos, vivían de manera extremadamente sencilla, no poseían bienes y trataban a hombres y mujeres como iguales, aspectos que atraían a muchos desilusionados con la riqueza y la corrupción de la Iglesia institucional. Rechazaban el matrimonio,
el sexo y cualquier forma de materialismo, viendo en el cuerpo y la materia la obra del diablo. En el centro de la doctrina cátara estaba una creencia que resuena, aunque sea lejanamente, con conceptos budistas, la metempsicosis, la transmigración de las almas. Los cátaros creían que el alma renacería continuamente en nuevos cuerpos hasta que renunciara completamente al mundo material y escapara del ciclo de encarnación. Esta idea de un ciclo de renacimientos del cual es necesario liberarse es estructuralmente muy similar al concepto budista de samsara, el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento del cual el practicante busca liberarse a través de la iluminación. La historiadora Zoe Oldenburg llegó a comparar a los cátaros con budistas occidentales, observando que su interpretación de la doctrina cristiana de la resurrección se asemejaba notablemente a la doctrina budista del renacimiento. Los cátaros rechazaban la resurrección física de Jesús, viéndola como una metáfora de la reencarnación, y rechazaban el símbolo de la cruz, considerándolo nada más que un instrumento material de tortura y maldad. Había dos formas principales de dualismo cátaro. El dualismo mitigado sostenía que existía un único Dios y que Lucifer era un ángel caído. El dualismo absoluto, adoptado por la mayoría con el tiempo, proponía dos dioses igualmente poderosos, uno bueno, creador del mundo espiritual, y uno malo, creador del mundo material. En esta visión, los seres humanos eran ángeles aprisionados en el reino material, y para recuperar su estatus era necesario renunciar completamente al yo material. Hasta entonces, quedarían atrapados en el ciclo de reencarnación, condenados a sufrir interminables vidas humanas en la tierra corrompida. Es imposible decir con certeza si estas ideas sobre la reencarnación y la renuncia al mundo material llegaron a los cátaros directamente desde el budismo. El camino fue mucho más tortuoso e indirecto. Las ideas viajaron del budismo al maniqueísmo, del maniqueísmo a los paulicianos de Armenia en el siglo VII, de los paulicianos a los bogomilos de Bulgaria en el siglo X y de los bogomilos a los cátaros del sur de Francia en el siglo XII. En cada etapa de este viaje, las ideas fueron transformadas, reinterpretadas y fundidas con otras tradiciones, pero el hilo conductor permanece visible para quien lo busca. La noción de que el mundo material es una prisión para el alma, de que el alma transmigra de cuerpo en cuerpo y de que la liberación final llega a través de la renuncia y del conocimiento espiritual. La reacción de la Iglesia Católica al catarismo fue feroz e implacable. Legados papales fueron enviados al sur de Francia para reconvertir a los herejes, sin éxito. En 1208, tras el asesinato de su legado Pedro de Castelnau, el Papa Inocencio III convocó una cruzada contra el sur de Francia. La cruzada albigense fue una de las campañas militares más devastadoras de la Edad Media, y cuando la espada no bastó, llegó la Inquisición. Los pocos cátaros que sobrevivieron fueron sometidos a sus tribunales. A mediados del siglo XIV, el catarismo esencialmente había desaparecido. Los cátaros, creyentes en la no violencia, enfrentaron la hoguera con un valor que sus perseguidores interpretaban como suicidio. Para ellos, lo que le sucediera al cuerpo importaba poco, si eso podía ayudarlos a renacer en una forma mejor. La Iglesia medieval veía en los cátaros, en los bogomilos y en todos los movimientos dualistas la sombra del maniqueísmo. Los teólogos católicos, siguiendo el ejemplo de San Agustín de Hipona, que conocía el maniqueísmo por experiencia propia, trataban toda herejía dualista como un resurgimiento de aquella antigua amenaza persa. Y en cierta forma, no estaban totalmente equivocados. Aunque los vínculos históricos directos entre el maniqueísmo original y estos movimientos medievales son difíciles de establecer con certeza, las similitudes doctrinarias son innegables. El dualismo, el rechazo de la materia, la creencia en la transmigración de las almas, la estructura con una élite ascética y seguidores laicos. Todo ello recuerda tanto al maniqueísmo como, por extensión, a los elementos budistas que Mani había absorbido 7 siglos antes.
Esta memoria institucional del maniqueísmo dentro de la Iglesia tuvo una consecuencia curiosa e inesperada. Cuando los europeos finalmente encontraron a budistas reales, siglos más tarde, durante los viajes de exploración y los contactos con Asia, muchos de ellos pensaron que estaban ante maniqueos. La estructura monástica, el énfasis en la meditación y en la renuncia, las vestiduras sencillas de los monjes, todo ello parecía confirmar, a los ojos cristianos medievales, que aquellos pueblos distantes eran seguidores de la antigua herejía de Mani. Era una confusión comprensible, dado que el maniqueísmo, de hecho, había absorbido tantos elementos del budismo, pero era también profundamente irónica. Los europeos estaban viendo el original y confundiéndolo con la copia. Pero la influencia indirecta del budismo en la Europa medieval no se limitó a las corrientes heréticas. Hubo otro camino, igualmente sorprendente y tal vez aún más extraordinario, por el cual la historia del Buda penetró en el corazón de la cristiandad, no como herejía, sino como hagiografía, como historia de un santo. La historia del Buda, del príncipe Siddhartha Gautama, que abandonó el palacio y los placeres del mundo para buscar la iluminación espiritual, era conocida y transmitida en diversas formas a lo largo de la ruta de la seda desde hacía siglos. Era inevitable que los cristianos la encontraran y la volvieran a contar. Lo que no era inevitable era la forma en que lo hicieron y lo popular que llegaría a ser esa versión cristiana. No se sabe con exactitud cuándo entró la historia del Buda en el mundo cristiano, ni si fue a través de los maniqueos o de los musulmanes. Pero la versión que se hizo popular en Europa, casi con seguridad, llegó a través del mundo árabe. El camino lingüístico es revelador y fascinante. El término sánscrito bodhisattva, que designa a un ser destinado a la iluminación, fue adoptado por los árabes como Budasaf. Este nombre fue luego transliterado al griego como Yoasaf, después al latín como Iosafat, y finalmente a las lenguas europeas como Josafat. En cada etapa, el nombre se distanciaba más de su origen budista, hasta que nadie en la Europa medieval pudo reconocer que aquel santo cristiano llevaba en su propio nombre la marca indeleble del budismo. La historia, tal como era conocida en la Europa medieval, es la siguiente. En la India reinaba un rey llamado Abener, inmerso en los placeres del mundo y perseguidor de los cristianos en su reino. Cuando los astrólogos predijeron que su hijo recién nacido, Josafat, un día se convertiría al cristianismo, el rey mandó construir un palacio aislado para el príncipe, del cual fueron excluidas todas las formas de pobreza, enfermedad, vejez y muerte. El niño creció rodeado solo de belleza y placer, sin conocer jamás el sufrimiento humano. Cualquier persona familiarizada con la biografía del Buda reconocerá inmediatamente esta trama. Es esencialmente la misma historia. Un príncipe protegido del contacto con el sufrimiento del mundo, destinado a una transformación espiritual que su padre intenta desesperadamente impedir. En la versión budista, el príncipe Siddhartha escapa del palacio y encuentra por primera vez a un hombre anciano, a un hombre enfermo y a un muerto, experiencias que lo llevan a renunciar a la vida mundana y buscar la iluminación. En la versión cristiana, el joven Josafat, a pesar de todas las precauciones de su padre, encuentra durante una rara salida del palacio a un hombre enfermo y a un hombre anciano, experiencias que lo conmueven profundamente. Y entonces, disfrazado de mercader, el ermitaño San Barlam logra entrar en el palacio y comienza a enseñar al príncipe la doctrina cristiana a través de parábolas. Josafat se convierte al cristianismo, enfureciendo a su padre, quien intenta por todos los medios reconquistarlo para la religión pagana. Tras muchas tribulaciones, el propio rey termina por convertirse, abdica del trono en favor de Josafat y se retira al desierto como ermitaño. Josafat gobierna por algún tiempo, después también abdica y se va al desierto a vivir con su maestro Barlaam en santidad hasta el fin de sus días. Las similitudes entre esta historia y la biografía tradicional del Buda son múltiples y evidentes. Está la predicción de los astrólogos sobre el destino espiritual del príncipe. Está el aislamiento en el palacio,
lejos de todo sufrimiento, está el encuentro impactante con la realidad de la enfermedad y la vejez. Está la resistencia a las tentaciones mundanas, pues en la versión cristiana, al igual que en la budista, el joven príncipe debe resistir la seducción de hermosas mujeres enviadas para disuadirlo de su camino espiritual. Y está, finalmente, la renuncia al mundo y la búsqueda de una vida contemplativa. Los estudiosos han logrado rastrear la genealogía literaria de esta historia con considerable precisión. Se origina en un texto budista Mahayana en sánscrito, fechado entre el siglo II y IV de la Era Común. De ese texto pasó a una versión maniquea que sirvió como puente entre las tradiciones orientales y el mundo semítico. La versión maniquea fue luego adaptada al árabe, apareciendo como el Kitab Bilawar wa Budasaf, el libro de Bilawar y Budasaf, que circulaba en Bagdad en el siglo VIII. De Bagdad, la historia entró en los círculos cristianos del Oriente Medio, posiblemente a través de cristianos que ocupaban posiciones importantes en la corte del califa. La versión cristiana en griego se atribuye generalmente a San Juan Damasceno, el gran teólogo del siglo VIII, que vivió y trabajó en la corte de los califas omeyas antes de retirarse al monasterio de San Sabas, cerca de Jerusalén. Sin embargo, estudios posteriores han mostrado que la autoría de Juan Damasceno es disputada y que el texto pudo haber sido escrito por un monje anónimo del monasterio de San Sabas a principios del siglo VII. De cualquier forma, la versión griega se convirtió en la base para todas las traducciones subsiguientes. A partir del siglo XI, la leyenda de Barlam y Josafat gozó de una popularidad extraordinaria en la Europa medieval occidental. Estaba disponible en más de 60 versiones en las principales lenguas de Europa, del Oriente Cristiano y de África. Fue incluida en el Speculum Historiale, espejo historial, de Vicente de Beauvais en el siglo XIII y en la Leyenda Dorada, Legenda Áurea, de Santiago de la Vorágine, una de las colecciones hagiográficas más leídas de la Edad Media, garantizando que la historia alcanzara prácticamente todos los rincones de la Europa cristiana. La Iglesia bizantina concedió a Josafat un día de fiesta, y fue, y en algunos lugares aún es, venerado como santo en el este europeo. Sus nombres fueron incluidos en ediciones anteriores del Martirologio romano, con un día de fiesta conjunto el 27 de noviembre y en el calendario griego el 26 de agosto. Fueron venerados no solo como ejemplos morales, sino como figuras que habían abrazado triunfalmente el cristianismo ante la adversidad, modelos idealizados de conversión, renuncia y santidad. Es difícil exagerar la ironía y lo extraordinario de esta situación. Una biografía reelaborada de Siddhartha Gautama, el fundador de una religión que la Iglesia medieval consideraría pagada o herética si la conociera como tal, había sido tan perfectamente integrada en la tradición hagiográfica cristiana que no despertó la menor sospecha durante aproximadamente 1000 años. El hecho de que esto fuera posible sin que nadie se diera cuenta dice mucho sobre la adaptabilidad de las narrativas sagradas y sobre el limitado conocimiento que la Europa medieval tenía de las tradiciones religiosas más allá de sus propias fronteras. También sugiere de manera profunda que ciertos temas espirituales, como la renuncia al mundo, la búsqueda de la verdad interior y la compasión por el sufrimiento humano, son lo suficientemente universales como para trascender las fronteras entre religiones aparentemente incompatibles. Solo en el siglo XIX, con el advenimiento de los estudios orientalistas, Europa tomó conciencia del budismo como una religión por derecho propio. Y fue entonces cuando los estudiosos notaron con asombro que el santo Josafat no era otro que el propio Buda. Las investigaciones de Edouard de la Boule en 1859 y Félix Liebrecht en 1860 establecieron la conexión, y trabajos subsiguientes de Max Müller y T.W. Rhys Davids la confirmaron. La revelación de que una geografía cristiana central estaba enraizada en la biografía budista provocó reacciones que fueron desde la diversión hasta la incomodidad, proporcionando un ejemplo poderoso de cuán porosas podían ser las fronteras religiosas. Es importante señalar que,
Desde la publicación de estos descubrimientos, Barlaam y Josafat han sido eliminados de ediciones más recientes del Martirologio romano. Un santo Josafat diferente, el obispo y mártir Josafat Kuncevich, pasó a ser conmemorado el 16 de noviembre. Pero el recuerdo del Buda como santo cristiano permanece como uno de los hechos más asombrosos de la historia religiosa. Mientras estas corrientes subterráneas de influencia budista recorrían la Europa medieval a través del maniqueísmo, de los movimientos dualistas y de la hagiografía, un evento sísmico estaba a punto de sacudir el continente y crear una nueva forma de contacto entre el budismo y Europa, la invasión mongola. A principios del siglo XIII, Genghis Khan unificó a las tribus nómadas de la estepa mongola y lanzó una campaña de conquista que no tendría paralelo en la historia humana. En pocas décadas, los mongoles conquistaron casi toda Asia y la Rusia europea, y enviaron ejércitos hasta Europa Central y el sudeste asiático. El imperio mongol se convirtió en el imperio contiguo más grande que el mundo jamás había visto, extendiéndose desde el Mar Negro hasta la península de Corea. Los mongoles originalmente practicaban el tengrismo, una forma de chamanismo centrada en la adoración del cielo azul eterno, combinada con el culto a los ancestros y la creencia en espíritus naturales. Pero a medida que expandían su imperio, entraron en contacto con todas las grandes religiones de Asia: budismo, cristianismo nestoriano, islam, taoísmo y confucianismo, y demostraron una tolerancia religiosa que era notable para los estándares de cualquier época, pero especialmente sorprendente en el contexto de la Edad Media, cuando las guerras religiosas y las persecuciones eran la norma tanto en la Europa cristiana como en el mundo islámico. Genghis Khan estableció una institución que garantizaba libertad religiosa completa en su imperio. Bajo su administración, todos los líderes religiosos, ya fueran budistas, cristianos, taoístas o musulmanes, estaban exentos de impuestos y de servicio público. Los emperadores mongoles eran conocidos por organizar competiciones de debates religiosos entre clérigos de diferentes tradiciones, eventos que atraían a grandes audiencias. El budismo tuvo una relación particularmente íntima con los gobernantes mongoles. Ya en 1219, Genghis Khan concedió exención fiscal a todos los clérigos budistas. Tras la conquista del reino Tangut en el noroeste de China, en 1227, los mongoles tomaron conocimiento de los vínculos de larga data de ese reino con el clero budista tibetano. En 1240, fuerzas mongolas realizaron una expedición de reconocimiento al Tíbet para encontrar a un clérigo tibetano. En 1247, el primer lama budista tibetano llegó a la corte de un príncipe mongol. El príncipe Khoten quedó impresionado y fue curado por las enseñanzas y por el conocimiento de Sakya Pandita, convirtiéndose en el primer príncipe budista conocido del imperio mongol. Pero fue Kublai Khan, nieto de Genghis Khan y fundador de la dinastía Yuan en China, quien consolidó la relación entre el imperio mongol y el budismo tibetano. Kublai ya había conocido a un monje budista Chan, llamado Haiyun, en 1242, y se había sentido atraído por el budismo. Más tarde, invitó al lama Drogön Chogyal Phakpa, de la escuela Sakya del budismo tibetano, para convertirse en el clérigo principal del imperio y difundir el budismo por todo su dominio. En 1269, Kublai encargó a Phakpa el diseño de un nuevo sistema de escritura para unificar los sistemas de escritura del imperio multilingüe. El budismo tibetano se convirtió en la religión oficial de la dinastía Yuan. Es en este contexto donde la Europa medieval tuvo sus encuentros más directos con el budismo, aunque los europeos de la época raramente comprendían lo que estaban encontrando. En 1253, el fraile franciscano Guillermo de Rubruck fue enviado por el rey Luis IX de Francia a la corte del Gran Khan en Karakorum. Allí presenció debates religiosos entre representantes de diferentes tradiciones y observó prácticas budistas, aunque las describió con una mezcla de curiosidad e incomprensión, usando términos como idolatría para referirse a lo que veía. Uno de los episodios más notables de este periodo
fue el Gran Debate de 1258, organizado por el nieto de Genghis Khan, Möngke Khan. En este debate, que reunió a 700 dignatarios, budistas chinos, confucianistas, budistas tibetanos y taoístas, se enfrentaron en una disputa teológica y filosófica monumental. Kublai Khan fue designado para presidir el debate, que resultó en la victoria de la coalición budista confucianista sobre los taoístas. Es posible que observadores europeos, misioneros franciscanos que frecuentaban la corte mongola, presenciaran este u otros debates similares, aunque la naturaleza exacta de su participación permanece incierta. El fraile franciscano Odorico de Pordenone viajó por Asia alrededor de 1318 a 1330, aproximadamente 20 años después del regreso de Marco Polo a Europa. Odorico es frecuentemente considerado el primer europeo en entrar en la ciudad tibetana de Lhasa, sede del Dalai Lama. Su relato destaca las barreras sociales que impedían la comprensión cultural entre Oriente y Occidente. En una sección que describe su viaje a Lhasa, Odorico hace comparaciones directas, aunque a menudo imprecisas y sesgadas, entre el budismo y el cristianismo. Menciona que varones mongoles de alto rango habían sido convertidos a la fe cristiana por frailes de su orden, lo que sugiere que, en aquella época, oficiales de alto nivel del ejército mongol eran cristianos, demostrando la fluidez religiosa del imperio. El propio Marco Polo, en su famoso relato de viajes publicado hacia el año 1300, proporcionó a Occidente su primera descripción de la vida del Buda, aunque sin reconocerlo como tal. Polo declaró que, si el Buda hubiera sido cristiano, habría sido un gran santo por la vida buena y pura que llevó. En 1446, un editor atento de los relatos de Marco Polo notó la similitud entre esta historia y la vida de San Josafat. Pero fue necesario esperar hasta el siglo XIX para que el Occidente tomara plena conciencia de la conexión. Mientras el budismo tibetano florecía en la corte de Kublai Khan, en los dominios occidentales del Imperio Mongol, la situación era diferente. El patrocinio budista en los kanatos occidentales cesó tras oleadas de islamización entre 1295 y 1335. 3 de los 4 principales kanatos terminaron por abrazar el Islam, dejando solo a la dinastía Yuan como bastión mongol del budismo. El Imperio Mongol facilitó contactos directos entre la cristiandad y el mundo oriental, y misioneros católicos fueron enviados a todas las capitales mongolas. El contacto entre estos misioneros y el budismo que impregnaba la corte mongola debió ser frecuente, aunque la comprensión mutua fuera limitada. Y así, al mirar hacia atrás, hacia esta larga y sinuosa historia de contacto entre el budismo y la Europa medieval, ¿qué vemos? Vemos un río subterráneo de ideas que fluyó durante más de 1000 años, desde las llanuras del Ganges hasta las catedrales de Chartres, desde los monasterios de Gandhara hasta las hogueras de Montségur. Vemos cómo conceptos nacidos en la mente de un príncipe indio que buscaba la liberación del sufrimiento atravesaron fronteras, lenguas y civilizaciones, transformándose en cada paso, pero nunca perdiendo completamente su esencia. Vemos a Mani, el profeta persa, absorbiendo la estructura monástica y la doctrina del renacimiento budista y fundiéndolas con el dualismo zoroastriano y la figura de Cristo para crear una religión que perturbaría a Europa durante siglos. Vemos a los bogomilos en los valles de Bulgaria y a los cátaros en las colinas del Languedoc, predicando la reencarnación y la renuncia al mundo material, sin saber jamás que portaban ecos lejanos de enseñanzas formuladas 1500 años antes en el subcontinente indio. Vemos la historia del Buda, transformada y cristianizada hasta hacerse irreconocible, siendo venerada como vida de santo en cada iglesia y monasterio de la Europa medieval. Y vemos a los misioneros franciscanos en la corte de Kublai Khan, cara a cara con monjes budistas, intentando comprender una tradición espiritual que les parecía al mismo tiempo extrañamente familiar y completamente alienígena. Es una historia que nos recuerda que las civilizaciones nunca están tan aisladas como pensamos, que las ideas tienen alas más largas que los ejércitos y que la búsqueda humana de respuestas para las grandes cuestiones de la existencia
el sufrimiento, la muerte, el sentido de la vida, trasciende todas las fronteras que intentamos levantar. El budismo nunca se estableció en la Europa medieval como religión organizada. No hubo templos budistas en París ni monasterios budistas en Roma, pero sus ideas, transformadas y disfrazadas, permearon el tejido de la vida espiritual europea de maneras que solo comenzamos a comprender siglos después. Y tal vez la lección más profunda de esta historia sea que las fronteras entre las religiones son más permeables de lo que sus guardianes querrían admitir. Que un príncipe indio que buscaba la liberación del sufrimiento pueda convertirse en un santo cristiano venerado por toda la Europa medieval es, en palabras de un estudioso, uno de los hechos más asombrosos de la historia religiosa. Es también un recordatorio de que, por debajo de las diferencias de doctrina y ritual, existe algo común a la experiencia humana que ninguna frontera puede contener. La ruta de la seda, que por tanto tiempo sirvió como arteria vital entre Oriente y Occidente, no transportaba solo especias, tejidos y piedras preciosas. Cargaba también historias, oraciones, filosofías y sueños. Y entre todas las cargas que recorrieron aquellos miles de kilómetros de desiertos y montañas, pocas fueron tan resilientes, tan adaptables y tan sorprendentes como la historia de un hombre que se sentó debajo de un árbol en la India y encontró la paz. Una historia que 1500 años después aún era contada, aunque irreconocible, en las iglesias y en los monasterios de la Europa medieval, como la vida de un santo cristiano llamado Josafat. Si esta jornada a través de los siglos y continentes ha despertado tu curiosidad, si estas conexiones inesperadas entre el budismo y la Europa medieval te han sorprendido tanto como sorprendieron a los estudiosos del siglo XIX que las descubrieron, entonces considera formar parte de esta comunidad de exploradores del pasado. Suscríbete al canal para no perderte las próximas narrativas documentales donde continuaremos desentrañando los hilos invisibles que conectan civilizaciones, religiones e ideas a través del tiempo y del espacio. Deja tu comentario compartiendo qué es lo que más te ha impresionado de esta historia. Dale a me gusta a este vídeo para que llegue a otros curiosos como tú. Y recuerda, así como las ideas del Buda atravesaron el mundo sin que nadie se diera cuenta, los mejores descubrimientos a menudo están escondidos en los lugares más inesperados, solo basta tener la curiosidad de buscarlos.